en la carta a los Romanos, y mientras estamos preparando el nuevo tema que vamos a estar considerando en la escuela dominical, vamos a dar algunos mensajes sueltos que podamos ser aprendidos también acerca del conocimiento de Dios y que nos pueda ser de provecho mientras tanto. Romanos capítulo 1. Yo quisiera que hoy pudiéramos estar considerando un atributo de Dios, un atributo de nuestro buen Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a pedir nuevamente la ayuda del Señor. Padre, Señor nuestro, al abrir tu palabra, nosotros te rogamos que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos enseñes, tú nos abras el entendimiento para que nosotros podamos conocer más acerca de tu persona, más acerca de tus atributos, para que nosotros de gloria en gloria podamos ser transformados también por medio del conocimiento de ti. Pero que también, Señor, al verte a ti como tú eres, podamos también nosotros vernos como nosotros somos y venir y darle muerte a nuestro pecado por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, te lo suplicamos, en la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús te oramos. Amén. 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 Como bien he mencionado, quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos considerar unas características de la persona de Dios. Tenemos que decir primeramente que entre las cosas más provechosas y más influyentes a la que puede exponerse el ser humano es precisamente al conocimiento de Dios, su Creador, quien se ha dado a conocer por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. El pasaje leído nos aclara la realidad de la historia humana precisamente a causa de haber desechado a ese verdadero Dios y no darle la importancia que ese verdadero Dios tiene en la vida de cada uno.
No describe simplemente este pasaje la maldad del hombre, sino a qué ha quedado expuesto el hombre por tener la verdad que Dios ha dado de sí mismo para el hombre. En el versículo 28 se nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otra traducción dice, no tuvieron a bien tener a Dios en el conocimiento. Es decir, el conocimiento de Dios lo tomaron como algo optativo para ellos en su vida, sin mucha importancia. No lo admitieron como su tesoro, no lo admitieron como una ocupación noble y alta en la que ellos pueden y deben ocupar su mente. Y entonces por esa causa, como consecuencia de ello, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, esa mente que ha desechado el conocimiento de Dios, Dios mismo la deja para que no funcione como debe funcionar en su modo natural. Para que esta mente, en su funcionamiento correcto, dirija al hombre en sus deberes hacia, por ejemplo, el bien de otros, el bien de sí mismo. Y él empieza a trabajar por otros caminos, por otros senderos, como la lista que se nos da aquí, que es muy larga, en maldades, en murmuraciones, en soberbias, en desobediencias. Y no solo la mente se emplea en esa clase de pensamientos, sino que eso se transforma en acciones también. Dice el 28, en la segunda parte de ese versículo 28, para hacer cosas que no convienen. No solamente sus mentes están cargadas de estas cosas, sino que él las lleva a las prácticas. Produce las justificaciones y razones para adoptar ese proceder y esa manera de vivir que el hombre comienza a tener, desaprobando a Dios, no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo el querer conocer a Dios. Aquí está el corazón de una religión vacía. ¿Por qué? Porque se ha despojado de todo lo que es Dios. Dios no está en su mente, Dios no está en sus razonamientos. ¿Cómo es que la sociedad sabe a la vez que hay un Dios? Porque se nos dice que ellos saben que hay un Dios por medio de la creación, pero se viven todas estas cosas que aquí hemos descrito. Aún sabiendo que hay un Dios, hay una descripción del ser humano tal que es totalmente deplorable. La respuesta es que falta en ellos el verdadero concepto del Dios verdadero. No puede haber verdadera adoración a Dios, no hay ética consistente y recta sin un conocimiento correcto acerca de quién es Dios. O incluso en las iglesias cristianas, el porqué de una carencia genuina en la adoración a Dios. Con respecto, por ejemplo, a esa reverencia que deben tener ante Dios. Con respecto a ese sentido de una real presencia de Dios en medio de la iglesia. Y en cambio, en vez de presentarse eso, lo que se da es a la murmuración, es a la contienda, es a la división, es a la soberbia, es hacia la altivez de espíritu. Es porque la preocupación primordial de las mentes no es precisamente centrada en Dios, sino en otras cosas inferiores. Dios no es el tesoro que ellos vienen a la iglesia a observar. Dios no es lo que ellos vienen a poseer como algo valioso, como algo que vienen a adorar, sino otros asuntos son los muchos que pueden haber o pueden estar hablándose o moviéndose en el medio de la iglesia. ¿Y por qué no se ocupa la mente principalmente en buscar a Dios y conocer a Dios? Para que como consecuencia Dios entregue a esas mentes a que produzcan las maldades y las perversidades que enumera Pablo aquí. Hermanos, ¿cuánto necesitamos emplearnos en conocer a Dios más? Esa es nuestra garantía, esa es nuestra fortaleza para no ir por los caminos desviados del error. Así que Dios nos guíe para que nosotros, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 21, podamos ver la gloria de Cristo en la iglesia. Por otro lado, el conocimiento de Dios y su deidad, las características de su persona, no solo
nos preserva del mal y nos esfuerza por el camino de rectitud, sino que trae bien a nuestras almas y a nuestras vidas. Por eso están buscando este conocimiento de Dios por el salmista en el Salmo 42, versículo del 1 al 3, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Repito, ¿cuánto necesitamos, hermanos, emplearnos en conocer a Dios? Esa es nuestra garantía y nuestra fortaleza para no ir por los caminos desviados del error. Escuchen lo que dice J.L. Parker en su libro Conociendo a Dios. Él dice lo siguiente: somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios cuyo el mundo y al que Él dirige. Para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar extraño, loco y penoso. Y la vida en él se hace desalentadora, desagradable y desgraciada. El que descuida el conocer a Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados. Por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo, termina Packer, ha de malgastar su vida y perder su alma. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue presentado Cristo claramente ante los ojos de la iglesia? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Cómo se les trajo a Cristo y se les puso ante sus ojos? ¿De qué manera? Pues fue por medio de la predicación de la palabra de Dios. Este es uno de los medios principales escogidos por Dios para manifestarse Él a sí mismo. ¿Y qué podremos ver ahí? ¿A qué podemos aspirar viendo a Dios desde ahí? Pues nada menos que su gloria. Poder venir y conocer la gloria de Dios, conocer a Dios en su gloria. Es decir, que la petición de Moisés, aquella que él hizo en el monte, en Éxodo 33, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria, la podemos hacer y ver contestada no por ver alguna visión de Dios en sí mismo, sino por el medio ordinario que Dios ha escogido por medio de la predicación de su palabra. Cuando yo le quise regalar una Biblia a uno de mis compañeros en el trabajo, su respuesta fue: no, gracias. Muy cortés, pero rehusó recibirla. Porque él estaba seguro, según él, que él no la iba a leer. O sea, que ¿para qué me vas a regalar algo que yo no voy a leer? Así que yo te agradezco. Pero al cabo de unos días de seguir hablando con él de este Dios que lo creó, él decidió aceptar ese regalo. No fue en modo de insistencia, sino él decidió aceptar el regalo de la Biblia. Pero él seguía prometiendo que él no iba a leerla. Si tú me quieres regalar, bueno, regálame, pero te prometo que no la voy a leer. Y es cierto, hasta el día de hoy él no la ha abierto, no ha leído la Biblia. Y es precisamente por eso que yo insisto en predicarle el Evangelio cada vez que el Señor me da a mí la oportunidad en el trabajo. Porque quizás sea la única manera que él pueda conocer algo acerca del Dios que lo creó, por medio de la exposición del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios. Dios escogió el medio ordinario de la predicación para mostrar a los hombres la gloria de su Hijo Jesucristo, para que ellos vengan y crean en Él. Quiera Dios que nosotros seamos de los que creamos, porque Él dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Juan 11, 40. Y ese conocimiento de la gloria de Dios nosotros debemos de cultivar diariamente en nuestra vida. Y como Dios es el centro y a quien nosotros estamos llamados a conocer, veamos entonces algo acerca de un atributo de Dios, como he mencionado. Y yo quisiera que podamos considerar, hermanos, en esta mañana, que podamos ver algo acerca de la independencia de Dios. La independencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la independencia de un hijo, por ejemplo,
Hablamos de esa época de la vida en la que él ya no está bajo las reglas de su padre, ni las normas de la casa en la que él habitó durante toda su juventud. Él ya salió de allí y él ya viene a formar otro hogar, él ya viene a fundar un hogar por él mismo y allí ahora está independiente de sus padres. Hablamos, por ejemplo, de la independencia de un país y nos referimos a la separación de un país de otro bajo cuyo gobierno y administración había estado en un momento. Y la mayoría de los países celebran cada año el día de su independencia, el día que ellos ya no eran dependientes de esa nación a la cual estaban sometidos. Y ellos están muy orgullosos de ellos. Cuando un hombre o mujer se casa, este o esta pierde su independencia. Es decir, ya no está solo. Ya no puede pensar y planear como cuando estaba soltero. Ahora tiene que aprender a convivir con ese cónyuge. Él ha perdido su independencia en ese caso. Y aunque hablamos de independencia en estos casos, nosotros no podemos referirnos a ella como una independencia absoluta. Estos casos no tienen en sí mismo, luego de independizarse, entre comillas, una independencia absoluta, porque ese país, por ejemplo, que se independizó, no es totalmente independiente. Depende de otros países para su estabilidad económica, por ejemplo. Y tiene que hacer acuerdos y tratados de defensa, de seguridad interna, de importación, de exportación. Él no es independiente en absoluto. Ese hijo, por ejemplo, aunque se independiza de los padres, no quiere decir que es totalmente independiente, sino que recurre a ellos de vez en cuando por necesidades afectivas o para recibir consejo en alguna cuestión, o de compañía, o quizás en casos también económicos. Aún sigue dependiendo en algunas cosas de sus padres. O ese hombre y mujer, aunque vivían independientes antes de casarse, ellos no eran en ese momento totalmente independientes, porque ellos dependían aún de personas o dependían quizás también de otros factores. Solo hay un ser que es independiente, en forma completa y absoluta. Y ese es Dios. Consideraremos su independencia en tres aspectos: en su existencia, en sus perfecciones y en sus obras. Vamos a considerar la independencia de Dios en su existencia. Dios en su existencia no depende de otra criatura, ni de otro ser, sino que Dios depende solamente de sí mismo. No toma de otro nada para poder existir, sino que en sí mismo tiene toda su existencia. Dice en Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Antes de que hubiera nada, cuando nada había venido a la existencia, en ese principio solamente estaba Dios y nada más que Dios. No había ningún ángel que viniera a ponerse ante los pies de Dios para adorarlo. Todavía no había venido los mundos a existir, ni una célula, ni un átomo, nada de nada. No existía nada detrás de Dios. Ningún accidente o explosión que lo haya traído a Él a la existencia. Y llegamos aquí a un tope donde nuestra mente tropieza con esto. ¿Cuál es la primera causa de todo esto? ¿Cuál es la primera causa? Pues la primera causa es Dios, debe ser Dios. Pero los niños preguntan, ¿pero de dónde viene Dios? Todo lo que nosotros conocemos y vemos, sabemos que vino a existir en algún momento por Dios, pero ¿Dios de dónde viene? Ve que todos los seres animales y plantas vienen de otro. Otra es la causa, pero sigue teniendo o pretendemos tener ese mismo razonamiento para con Dios. Sabemos que todo vino a existir, pero creemos que con Dios es lo mismo, pasa lo mismo. Pero les decimos a ellos, si todo eso es así, es verdad que todo eso es así, pero Dios no viene de ningún sitio. Siempre ha sido así, no tiene principio ni tiene final. Dios no tiene principio de días. Y esto contradice su razón, contradice la razón incluso de aquellos adultos cuando venimos a exponer acerca de este atributo de Dios. El alcance de nuestra mente tropieza allí. ¿Y dónde averiguamos esto? ¿Dónde podemos conocer acerca de esto? Esto lo averiguamos solamente en la palabra de Dios, de lo que Dios dice acerca de sí mismo en cuestión a su existencia. Pues no lo podríamos conocer de ningún otro modo acerca de esto. Así que el niño mismo, cuando se sienta en la silla del filósofo para pensar acerca de Dios y se encuentra con el primer dilema,
en el principio creó Dios todas las cosas. Es decir, la independencia de la existencia de Dios, que Él existía antes de la nada, luego su existencia no depende de nada, sino absolutamente de Él mismo. Dice el Salmo 90, versículo 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene origen. Nada fue la causa de su existencia. Él es independiente en su existencia y una de las formas de expresarlo es que no viene de ninguna otra causa. Está diciendo que la tierra no es el lugar de la morada eterna del creyente ni el lugar de su descanso. Solo Dios puede darle ese descanso al hombre. Es cuando dice en la primera parte del primer versículo del Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El hombre necesita buscarse sobre algo que esté más allá del tiempo y más allá de los cambios de todas las cosas que vemos aquí. Hay una necesidad del hombre de refugiarse en algo mucho más de lo que nosotros conocemos. Por eso habla de Dios que está más allá del tiempo. Dios es desde el siglo hasta el siglo. En otra forma de decir, desde el infinito hasta el infinito. ¿Cómo explicas eso? No podemos asimilar bien esto, que Dios exista desde siempre y no haya nada detrás de Él. Pero tenemos que recordar que la Biblia no nos fue dada para que nosotros podamos satisfacer nuestra curiosidad, hermanos, y nuestras dudas mentales, sino lo que nos dice es para llevarnos a la adoración y confianza y obediencia a este Dios que se nos muestra como independiente, como absolutamente independiente en su propia existencia. Otra forma de hablarnos de la independencia absoluta de Dios es que tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5 versículo 25-26. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Tanto la primera como la segunda persona de la divinidad se nos muestran como que tiene vida en sí mismo. Es decir, que la vida que los mantiene está en ellos mismos. Le pertenecen a ellos mismos. No la adquirieron de ningún lado. No son como los demás seres que derivan sus vidas de otras fuentes o de otra causa. Nosotros necesitamos aire para vivir. Nosotros necesitamos del sol, necesitamos de los alimentos, necesitamos de que nuestros órganos funcionen correctamente para que nosotros vivamos y podamos estar y seguir viviendo. Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Dice el Salmo 50, 12-13. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Todos los seres que tienen vida en esta creación dependen absolutamente de Dios. No son independientes en sí mismos. Pues Él tiene vida para dar y sustentar todo lo que ha creado. Dice el Salmo 104, versículo 27 al 30. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hechos 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Lo cual quiere decir que todo aliento de toda persona, animal o incluso de las plantas es mantenido por Dios. Pues solo Dios es quien tiene vida en sí mismo. De Él fluye la vida que se ve en toda la creación y Él no la recibe de nadie, sino que esta vida reside en Él mismo. Pero no solo la vida natural con la que existen las plantas, los animales, los hombres, sino además la vida espiritual.
también la vida espiritual, pues Dios es quien da a los que están muertos en sus delitos y pecados, sin poder ver, sin poder comprender, sin poder vivir en el reino de Dios. Y es Dios quien por su bondad nos da y nos trae a esa vida por medio de Jesucristo. Así que la vida que se expresa por cada corazón que late en cada ser viviente viene de Dios. Es un regalo de Dios. Es Dios quien lo sostiene allí en cada uno de nosotros. Y no solo da, sino que además la mantiene durante todos los años de nuestra vida. Y también la vida espiritual, como mencionamos, que vemos en los que son parte del pueblo de Dios, vienen de quien es el único que tiene la vida en sí mismo. Otra forma de conocer esto es el nombre que Dios le dio a dar a conocer a Moisés. En Éxodo capítulo 3 del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Yo soy. El nombre con quien el que se dio a conocer bajo el antiguo pacto. Aquel que siempre es el mismo. Es lo que está diciendo. Pues siempre puede decir: yo soy. Aquel que nunca cambia, aquel que siempre es el mismo de principio a fin, aquel que no muta, es el único que puede decir: yo soy. Todos los demás seres tenemos un principio. Es decir, antes no éramos y en un momento venimos a ser. Y llegará un momento que seremos algo distinto a lo que nosotros somos ahora, pero Dios siempre es el único que puede decir: yo soy, porque Él siempre es el mismo. Siempre es el mismo. De estas tres formas hemos expresado la independencia de Dios en su existencia. En su origen, Dios no tiene origen, Dios siempre ha existido. En el que tiene vida en sí mismo, nadie le ha dado vida a Dios, sino que Dios es el que da vida y sostiene toda vida. Y en tercer lugar, el que se llama a sí mismo el yo soy. Él nunca cambia. Veamos ahora en segundo lugar la independencia de Dios en todas sus perfecciones. Y lo vamos a hacer de una manera general, porque las perfecciones de Dios son muchas. Pero veamos la independencia de Dios en algunas de sus perfecciones. Él es independiente, por ejemplo, en su conocimiento. Dice en Romanos 11, 33-34, oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Él es independiente en su conocimiento. Todos nosotros dependemos de la información exterior que nosotros tenemos en nuestra educación, ¿verdad? Nosotros recibimos información, recibimos conocimientos. Nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que atender, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que investigar para poder saber. Pero eso no pasa con Dios. Eso no pasa con Dios. ¿Quién fue el consejero de Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién fue el que le dio la sabiduría o le enseñó alguna cosa a él? ¿O quién le pidió consejo para hacer las cosas como él las hizo? ¿A quién pidió consejo Dios? A nadie. Dios no tiene ningún profesor para enseñarle algo, pues Dios no tiene que aprender nada. Si necesitara aprender algo o que alguien le muestre algún asunto, entonces dependería de algún maestro sobre él. Pero Dios es independiente en su conocimiento. No necesita que le digan cómo son las cosas, ni siquiera Él necesita que le digan cómo es el hombre. Juan capítulo 2, 24-25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él no necesita investigar, Él no necesita averiguar, sino que sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es independiente en su conocimiento. Dios no necesitó saber, hermanos, si lo íbamos a aceptar para que luego en el futuro Él pudiera escogernos, como dicen, por ejemplo, los arminianos concerniente a la salvación. Claro, como Dios en el pasado sabía
que nosotros lo debemos aceptar, Él nos escogió de antemano. Pero si Dios tenía que saber algo, resulta que hay algo que Dios desconoce entonces, porque Dios tenía que saber, en algún momento no lo sabía y lo tenía que averiguar, que tú ibas a aceptarlo. Entonces Dios no es independiente en el conocimiento. Dios es independiente en el conocimiento, Él lo conoce todo, porque es el que produce todas las cosas. Como Él es el que produce y hace y crea, Él lo conoce absolutamente todo, porque todo viene de sus manos, todo viene de su mente, todo viene de Él. Dios es independiente en su conocimiento. En segundo lugar, Dios es independiente en su voluntad. En su voluntad. Dice Isaías 46:10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios es independiente en su voluntad. Lamentaciones 3:33. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Salmos 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Nosotros podemos hacer nuestros planes. Podemos planificar para el día de mañana. Pero nosotros mañana podemos caer enfermos. Y nuestra voluntad es anulada. Nos ocurren contratiempos y no podemos llevar nuestros planes a cabo. O queremos algo y no podemos hacerlo porque no se nos da permiso. Tenemos autoridades por encima de nosotros. Pues nuestra voluntad no es independiente. No es independiente, es dependiente. Es más, Santiago nos exhorta a tener una conducta dependiente cuando él escribe, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello o lo otro. En el capítulo 4, versículo 15, nuestra voluntad, hermanos, no es independiente, pero sí la de Dios. Pero sí la de Dios. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Nada puede detener su mano. Él es independiente en su voluntad. Es como un alfarero que hace la vasija según quiere y nadie puede contradecirle y resistir a su voluntad. Romanos 9, 18 al 20. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es independiente en su voluntad. Cuando decide hacer las cosas, Él cuenta solamente con la opinión de sí mismo, de Él mismo. Él no mira a ver si las circunstancias o las cosas van a permitir que Él lleve a cabo su voluntad o no. Porque Él tiene todo el poder y Él tiene toda la sabiduría para hacer lo que Él quiere. Dice en Efesios 1, versículo 11, Él hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. Otro punto, Él es independiente en su amor. Es independiente en su amor. Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí está hablando de cómo Dios escogió a este pueblo de entre todos los pueblos de la tierra y Él los amó, Él decidió amarlos. Y Él les dice que los amó, pues quiso amarlos, no era ellos más que otros sobre la faz de la tierra. Es decir, no tenían ellos nada en sí mismo que despertara o trajera su amor o atrajera su amor hacia ese pueblo. No había nada en ellos, sino que los amó porque los amó. Él es independiente en su amor. Él ama a quien quiere amar. Si Dios ama, no es porque aquellos a los cuales o a los que ama tengan lo que haga falta para ser amados por Dios. No, pues este amor de Dios no depende de lo que hay, pues Dios es independiente en su amor. Nadie le dijo a Dios, mira, ama a este pueblo. Mira,
lo que son. Ni nadie le dio ejemplo o lo estimuló a Dios para ello. Muchas veces nuestro amor debe ser estimulado, ¿a que sí? O sucede como algo natural. Como algo natural, nuestros hijos son más obedientes y eso crea en nosotros como un amor más hacia ellos, como un afecto más hacia ellos por ver su obediencia. Es estimulado muchas veces nuestro amor. Pero el amor de Dios no es estimulado. Dios no necesita estimularlo para amar. La razón de por qué Dios nos ha amado es porque Él nos ha amado. Y punto. Es independiente. La fuente y razón para amar está en Él mismo. En Él mismo. El poder de Dios, por ejemplo, no depende de otro que se lo dé a Él. Dios es independiente en su poder. Dios no necesita recibir poder de nadie. Nosotros oramos a Dios por poder. Oramos a Dios que nos capacite para aquello o lo otro. Pero Dios no necesita poder para obrar. Él es todopoderoso. Él es infinitamente todopoderoso. Él es independiente en su poder. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40:28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos descansar, nosotros necesitamos recobrar el aliento y la fuerza. Eso es lo que oro con mis hijas a la noche antes de acostarnos. Le pedimos al Señor que por medio de ese descanso nuestras fuerzas sean renovadas para el día de mañana. Porque somos dependientes de Dios. Pero Dios es independiente en su poder. Nadie se lo da, ni Él se le gasta, no se le agota su poder. Él no se fatiga. Otro punto, Él es independiente de su santidad. No coge ejemplo de otro para ver cómo Él debe ser de santo. ¿De qué manera Él debe separarse más y más del pecado? Él es independiente en su santidad, en su pureza, en su misericordia, en su gracia. Hermanos, en todas sus perfecciones, Él es independiente. Él tiene en sí mismo la fuente para que Él sea lo que Él es. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En tercer lugar, veamos, por último, cómo Dios es independiente en todas sus obras. Considera la gran obra de la creación, por ejemplo. Trata de imaginar cuando no había nada, cuando no había ni cielos, cuando no había ni ángeles que estaban allí adorando la grandeza de Dios, ni hombres que ocuparan su atención, la atención de Dios, sino solo y únicamente Dios. Y cuando llegó el momento, en Él, que Él quiso crear, Él no preguntó a nadie. ¿Por qué? Porque no había nadie allí con Él en ese momento. No pidió nada de nadie, no consultó con nadie. Estaba Él y solamente Él. Y Él creó todo lo que nosotros vemos de la nada. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo cuanto vemos, lo grande, así como también lo pequeño, lo minúsculo, el átomo, todo el orden, la grandeza de cada una de las cosas, todo eso salió de Dios por medio de la palabra suya. Pero Dios no necesita de la creación, hermanos. Dios no necesita de la creación que hizo para Él entretenerse con ella. No había una necesidad en Dios para crear las cosas. O para buscar algo para que Él amase. O pasar el rato. O para ser feliz. Dios no necesita haber tenido que crear la creación para ser feliz. Y ni necesitaba crear al hombre para poder comunicarse con alguien. Ni un lugar donde Él estar. Ni para desarrollar sus habilidades. No, Dios es perfectamente independiente de la obra de su creación. Pues Él es perfecto. Él es dichoso en sí mismo, es feliz en sí mismo, es completo en sí mismo. En las tres personas de la Trinidad, Dios lo tiene y lo tenía todo cuando creó todas las cosas. Esto es lo que expresa Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no es honrado por hombres como si necesitara de algo.
No fue por necesidad que Dios creó el universo. Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Por lo tanto, si Él es quien da, Él no depende de la creación, para nada. Pues la creación con todas sus criaturas no aporta nada a Dios. No aportamos nada a Dios. Ni Dios está esperando, hermanos, nada de ellas. Él nos trajo a todos a la existencia y nos colma con todas las cosas. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Dios? ¿Qué? Aun cuando venimos a su presencia para adorarlo a Él, como Él nos los manda a nosotros, Dios no necesita de nuestra adoración. Muchas veces nosotros caemos en error en eso. Empezamos a comprender cómo Dios quiere que vengamos y nos presentemos delante de Él y caemos en el error de llegar a pensar que Dios necesita de nuestra adoración. No, Dios no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita que le aportemos nada a Él. No es que Él se sienta mejor porque nosotros vengamos y le adoremos, o se vea más dichoso o más feliz si nosotros hacemos y aún como Él nos lo pide. Eso Él nos manda porque somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. Nosotros necesitamos, hermanos. Es al revés, pues adorándole a Él, nosotros nos beneficiamos. Es Dios quien nos da a nosotros de su bien cuando nosotros venimos y le adoramos a Él. Necesidad es un término que tiene que ver con las criaturas, no con el Creador, pues Dios es independiente absolutamente de sus obras, de la creación. La relación que Dios tiene con las criaturas es una relación voluntaria de Dios. Dios decide tener esa relación con nosotros, no porque lo necesite. No es la necesidad, es porque Él ha querido tenerla e incluso mantenerla con nosotros. Él no necesita de la creación, es la creación la que necesita de Dios. Nosotros necesitamos de todo nuestro entorno, necesitamos del aire, del agua, de la comida, de la gravedad, del sol, de la lluvia, de nuestros padres, de todo lo demás, del trabajo. Nosotros no somos independientes, no somos independientes. Pero qué pena que muchas veces nosotros vivimos como si lo fuéramos. El hombre que no conoce a Dios, él vive realmente creyendo que él vive independiente y lo hace. Es una pena. Es Él quien sostiene toda la creación. Si así no fuera, la vida cesaría. Todo dejaría de existir si Dios no sostuviera a su creación con la vida que Él da. Y todo el universo se sumergería en un caos profundo porque todo lo que vemos depende de Dios. Pero Dios no depende de nada ni de nadie. Él es independiente a cada y toda su obra. Considera la gran obra de la redención, por ejemplo. Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Dios y solo Dios es el que salva. No necesita de otro, ni de ayuda para salvar, porque Él es independiente a la obra de la salvación del pecador. Él es quien hizo ese plan para salvar. Él es quien envió a su Hijo como el Cordero que con su María, el único y suficiente sacrificio que lograría la redención de todos aquellos creyentes. Y luego el Espíritu Santo trae esa salvación a los hombres. Dios y Dios solo es el Salvador. Es Él quien quita el pecado y trae ante sí a aquellos que Él llama, a sus redimidos. No hay ningún cuadro en la Biblia que se nos presente a Dios como frustrado, como un Dios frustrado porque quiere salvar al pecador y éste se rehúsa, no deja que Dios lo salve. La Biblia no presenta ese cuadro. Es todo lo contrario. Dice en Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Capítulo 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dios salva. Él es independiente en la salvación.
Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no vemos en ningún sitio que nosotros somos necesarios para salvarnos. Aún, inclusive, nuestra fe no es nuestra, es dada por Dios. Nos la da Él. Yo soy el que salvo. Igual que la obra de la creación, que Dios es independiente, así es en la redención. Desde el principio hasta el final, Dios es la fuente de la salvación y nos trae a la vida espiritual, y luego Él viene y nos sostiene en ella. Demos algunos puntos de aplicación en cuestión a esta independencia de Dios. Todo esto que nosotros hemos escuchado acerca de este atributo de Dios no son meras ideas. No es un asunto de pensamientos y de darle vuelta a conceptos que se contradicen uno con otros. Esto, cuando se asume correctamente, cuando se abraza con el corazón, repercute en nuestra vida y en nuestra forma de proceder en nuestras acciones. Es más, esta afirmación de la independencia de Dios es una verdad y doctrina necesaria y útil para nosotros, porque no solo alimenta nuestra mente, sino que fortalece nuestro corazón y afirma nuestra voluntad por los caminos de rectitud y de verdad en nuestra vida. Veamos 4 aplicaciones. Primera, qué importante es esta enseñanza de Dios para conocernos a nosotros mismos. Con este cuadro de la independencia absoluta de Dios, nosotros seremos conscientes de cómo somos totalmente dependientes de Dios. Que dependemos de Él en cada momento de nuestra vida, pues Él es quien nos da vida y aliento a todas las cosas, dice en su palabra. Así que minuto a minuto nosotros nos debemos a la existencia de Dios. Pero incluso nuestro carácter depende de Él también. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, también va a depender de Dios. Miren lo que nosotros hemos leído en Romanos, capítulo 1, versículo del 24 al 28. Dice que por causa que ellos no reconocieron a Dios, dice que Dios los entregó a ciertas conductas, a un carácter. Dios los entregó a un estado de mente. Nuestro carácter depende de Dios también. No dar gracias a Dios, no glorificar a Dios, no honrar a Dios. Dios nos entrega a que deshonremos nuestro cuerpo. No lo tratamos para lo que nuestro cuerpo fue creado, sino para otra cosa. No ocupamos nuestros pensamientos en Dios para adorarlo y conocerlo. Entonces, nuestros pensamientos producen murmuraciones, producen perversidades, producen maldades y razones para vivir de esta manera. Nuestro carácter depende de Dios. Qué oportunas son las palabras en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es del Dios independiente de que tú y yo dependemos. Si ahora vives, si ahora tienes las facultades que tienes, no debes solo y exclusivamente a que Él así lo quiere. Porque Dios lo quiere. Pero de Dios también es de quien depende tu salvación y por tanto tu eternidad. Tu eternidad. ¿Cómo te debería hacerte volver esto a Dios para buscar por medio de Cristo cómo Él salva al hombre? Porque si Él te sostiene con vida, no es para que tú sigas viviendo en los deleites pecaminosos de este mundo. No es para eso el fin por el cual Dios sigue dándote vida, sino para que busques de Él el bien más grande y precioso que Él da y que no descanses hasta encontrarlo. ¿Por qué? ¿Qué tal si Dios te quita la vida en breve? ¿Qué tal si Dios decide eso? En segundo lugar, esta verdad de Dios nos aclara la realidad de nuestro pecado. Nos hace a conocer a nosotros mismos y nos aclara también la realidad de nuestro pecado. La misma esencia del pecado consiste en que nosotros, en nuestra ceguera y orgullo, queremos llegar a ser como Dios. Queremos llegar a ser independientes como Dios lo es. Esto es, queremos vivir independientemente de Dios, fuera de Él.
La independencia es un atributo que glorifica a Dios, pero para el hombre es una terrible manifestación del pecado en el sentido de no asumir la posición de criatura que depende del único y absoluto independiente Dios, creador y redentor. Esto fue lo que quiso hacer, en el Edén cuando la serpiente tentó a Adán y a Eva. Independizarse de Dios para buscar el bien y la vida según su propia manera. Eso fue lo que hicieron, por donde Dios le había prohibido a ellos. Quiso depender de sus propias ideas y de sus propias razones y no de Dios. Y por ahí entró el pecado al mundo. Y esto es lo que está diciendo el hombre a Dios cuando no se sujeta a las autoridades de Dios, que Él ha puesto en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Él dice a gritos que puede vivir independientemente sin Dios. Él puede vivir sin la ley de Dios. Comentábamos el otro día con una hermana, cuando nosotros vemos estas calamidades en la vida de los hombres, estos desvíos, estas ruinas, todas estas enfermedades, como calamidades, como angustias, separaciones, matrimonios que se rompen, hijos que quedan sin padres, sin madres, es por causa que el hombre decidió abandonar a Dios y decidió independizarse de la ley de Dios. La ley de Dios que lo protege, que lo dirige, que lo cuida. La ley de Dios que es buena para él. Él decidió no contar con la ley de Dios, no contar con Dios e independizarse de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo le ha ido al hombre? ¿Cómo le ha ido al hombre queriendo independizarse de Dios? La lista es larga de Pablo allí en Romanos. Yo no me sujeto ni hago caso a ellos, a los mandamientos de Dios. Yo sé lo que me conviene y yo sé lo que necesito y quiero. Yo soy independiente como Dios lo es. Pero Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y no se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero el hombre dice, yo no necesito nada de eso. Yo lo que necesito es trabajar. Yo lo que necesito es descansar. Yo lo que necesito son tiempos de ocio. Yo lo que necesito es hacer lo que yo quiero. Yo sé perfectamente dirigir mi futuro. Cree que es independiente, por eso no busca cada día meditar en la palabra de Dios, ni se expone a ella. Él cree realmente que Él es como Dios. Él le ha creído al diablo, que Él es independiente como Dios lo es. Y Él vive así. La revolución sexual está asentada sobre esa misma mentalidad. Yo no tengo que usar el sexo donde y en el contexto que Dios ha dicho, sino como me pide a mí mi cuerpo. Según tenga yo apetencia o se presente la oportunidad. Yo soy independiente en el uso de mi cuerpo. Yo lo uso como yo quiero. ¿De dónde viene la dificultad en la adoración de Dios, hermanos? En las iglesias. Que el hombre piensa que puede acercarse a Dios como a él le conviene y quiere. Y él no busca ni se sujeta a la dirección que Dios dejó en su palabra para que él se presente ante sí. Yo soy independiente. Yo puedo poner mis propias leyes aquí en la iglesia. La manera que nos agrada a nosotros, como nosotros lo planteemos. Y por eso, y como resultado, ellos no ven la gloria de Dios. No ven la gloria de Dios. Esta es la esencia del pecado en el hombre. Quiere ser independiente como Dios para poner sus propias leyes y sus propias reglas. Y esto no es otra cosa sino el camino del caos y las tinieblas que lleva a la condenación. Porque Dios promete castigar toda rebelión e independencia de Él. En tercer punto, este atributo de Dios nos muestra algo de la gloria de Cristo. Y esto es fascinante. Escucha. Cristo como Dios es absolutamente independiente.
Dice en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando del Hijo, no del Padre, en este pasaje. Cristo como Dios es absolutamente independiente. Cristo, siendo totalmente independiente, cuando abrimos las páginas del Evangelio, vemos cómo vino a ponerse en la posición de siervo. Él asumió la perfecta dependencia como hombre. Y esto es asombroso, ¿verdad? El que era absolutamente independiente, Él vino a este mundo y mostró la perfecta dependencia en la que tiene que estar el hombre. Y Él les declaró a los fariseos, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre a lo que Él le agrada. Juan 8, 29. Cristo dependió de su Padre en todas las cosas, siendo Él absolutamente independiente. Él vino a este mundo y mostró la perfecta dependencia a la que tiene que estar todo hombre y toda mujer. Él dependía de su madre para el cuidado suyo. Dependía de María para que lo alimentara, para que lo criara a Él. Él dependió de las enseñanzas de los maestros de la ley, siendo Él el dador de la ley. Dependía de maestros para que le enseñara al dador de la ley acerca de la ley. A Él, el Dios del universo. En el desierto, la tentación del diablo precisamente era que fuera independiente de Dios. Esa fue la misma tentación que Satanás en el Edén quiso provocar en Cristo, que Cristo sea independiente de Dios. Pero Cristo le dijo que no, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo en dependencia esperó el sustento de su Padre, dependiendo del Padre. Lo vemos orando como ninguno, porque dependía del Padre. En Getsemaní lo encontramos pidiendo fuerzas a Dios para poder afrontar la cruz en unos momentos. Y dice que vino ángeles y lo fortalecieron. Él esperó en el Padre, dependientemente. Como Dios es totalmente independiente, pero como hombre fue totalmente dependiente como muestra y ejemplo para nosotros. Para nosotros. Y fue bajo esa dependencia que vino a ser nuestro Salvador y Redentor, viviendo y obedeciendo y ofreciéndose en rescate por nuestros pecados. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, y esta palabra hijo está hablando, y aunque era como Dios, y aunque era Dios, y aun siendo Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. La dependencia de la gloria de Cristo. Y en cuarto y último lugar, aprendemos algo de la manera de la salvación. Dios nos llama a la salvación por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Y con esto nos está diciendo, este es el medio de Dios, la fe y el arrepentimiento, Dios está diciendo, yo soy el que salvo y tienes que adoptar la postura dependiente para que tú seas salvo. Yo soy el que pongo los medios para que te salves y tú tienes que adoptar ese medio. Tú tienes que ser dependiente de ese medio. ¿Cuál? La fe y el arrepentimiento. La fe es la manifestación de dependencia de Dios, con la que acoges y agarras la salvación que Dios ha preparado en Cristo de una manera gratuita. La fe. La incredulidad, por el sentido contrario, miren qué interesante, es la expresión de independencia hacia Dios.
que no cree lo que Dios ha dicho y pone sus propios medios y sus propias formas, y al mismo tiempo dice que se está confiando en sí mismo para la salvación y no en Dios. La fe expresa dependencia. La fe viene a creer y a abrazar lo que Dios ofrece dependiendo de Dios. En cambio, la incredulidad, lo contrario, expresa la independencia. Yo no necesito ni tu forma, ni tu manera, ni lo que tú ofreces. Pero tenemos que depender total y absolutamente de Cristo para la salvación. Tenemos que asumir nuestra posición de criaturas ante el Dios independiente para nuestra salvación. La conversión es volvernos de nuestros caminos para ahora ir por el camino estrecho que Dios nos ha indicado. Amigo, quizás esta postura de independencia sea lo que te mantiene a ti ajeno de la salvación de Dios. Quiera Dios que renuncies a esa actitud y vengas a depender por completo en la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Porque si no dependemos de Él, ¿para qué nos salve a nosotros? Si no nos dejamos lavar los pecados por Cristo, como Él se lo dijo a Pedro en aquel aposento, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no dependemos de Dios, no tendremos parte con Dios. Amados hermanos, nuestra vida cristiana tiene que estar marcada por la continua dependencia del Dios independiente, quien nos alimenta por su palabra, nos cuida, nos guarda, nos guía y nos sostiene por los medios que Él ha señalado en el transcurso de nuestra vida. Porque Él mismo dijo, recuerda las palabras de Cristo, fuera de mí, o sea, independientemente de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer independientes de mí. Y gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios que Él nos ha traído a este conocimiento de Él, para que sometidos y dependiendo de Él para todas las cosas, nosotros vengamos a recibir todas las bendiciones que Él nos quiere dar a nosotros, tratando con nuestras almas, santificándonos a nosotros más y más, hasta llegar a ser como su Hijo Jesucristo, dependiente absolutamente de Dios en todas las cosas. Seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Vamos a dar gracias al Señor.